Hoy, entonces, les pregunto, ¿cuál fue el problema del joven rico? Que creyó que había cumplido todo lo dicho por el Señor Jesús. Recuerdan que dijimos que tenía un problema con una palabra. ¿Cuál palabra era esa? Darlo todo. No sé. Entregar todo. La Entregar- palabra bueno. Eso. No, la palabra bueno. El hombre usaba la palabra bueno como cualquier cosa sin comprender lo que Jesús le aclaró. ¿Quién es el único bueno? Dios. Dios. Dios es el único bueno. No hay nadie bueno. Nadie. Entonces, tenemos a este joven que aparentemente viene y los que somos evangelistas diríamos, uy, ¿por qué no nos encontramos una persona de estas? En mi tiempo en la cárcel me he encontrado con muchas personas así. Vienen corriendo a donde a uno le dicen, hermano, ¿qué necesito para ser salvo? Pero ellos están buscando a Dios. No. Ellos creen que si se acercan a Dios, Dios los va a sacar de la cárcel. Entonces vienen con una motivación equivocada. Este hombre viene a Jesús y Jesús ¿con qué lo confrontó? ¿Con qué? Con su ídolo. Con la ley, hermanos. Les mostró los mandamientos. La ley, sí, señor. A ver, no me hagan quedar mal que tenemos visitas. Está Jessica, está, no sé si es Nana o Luis Mario, pero no me hagan quedar mal, hermanos, porque estuvimos estudiando esto hace 8 días. Entonces Jesús le dice, él le pregunta, maestro bueno, Jesús le aclara, no hay nadie bueno, sino solamente Dios, solo Dios. Hombre, yo no sé cómo ayudar a algunos que me están viendo a entender que ninguno es bueno. Ni Julio, ni Mauricio, ni Freddy, ni Blanca, ni Alcidia, ni Jessica, ni Harold, ni Lady, ninguno es bueno. Todos somos pecadores. En la meditación que hacía Juan David, nos ayudaba a recordar que toda esta retahíla de pecadores están ahí incluidos, que usted no se puede relacionar con Jesús si cree que es bueno, porque el nombre Jesús significa el que salva del pecado. Es que es tonto pensar que usted es bueno. Y entonces Jesús no le presenta el evangelio, le presenta la ley, porque este hombre no entiende. Ahora, ¿qué le responde él cuando Jesús le muestra la ley? ¿Qué le respondió? Que todo lo ha cumplido. Creer. Listo, Jarito, dejemos que alguien más participe. Este es de esos niños precoces que quiere contestar todo, hombre. Ay, María, hombre. Ay, bueno, ya, quedado callado para que te contestes. No, muy bien, hay que participar. ¿Quién más? ¿Quién da más? Dice Nubia que todo lo había cumplido desde niño, todas estas cosas. Este hombre se había conformado con no hacer, pero Jesús lo confronta con el corazón. Y les recuerdo que Jesús confrontó a su auditorio, ahí en Mateo 5, diciéndoles, a ustedes se les dijo, no adulterarás, pero yo les digo que si alguno desea a una mujer en su corazón con una pasión desordenada, ya adulteró. Pero este hombre, démosle el beneficio, que no lo había hecho, démosle el beneficio, eso se lo dio Dios. Digamos que este hombre, y se acuerdan que les dije que Jesús le mostró la segunda tabla de la ley, los mandamientos que tienen que ver con las relaciones con otras personas, ¿se acuerdan? Y aparentemente al hombre le había ido bien. Entonces Jesús, ¿qué hace? Le pone una prueba para ayudarle a reconocer que no es verdad lo que está diciendo. Si la segunda tabla de la ley es mi amor por el prójimo, ¿se acuerda que Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos? ¿Cuáles fueron?
Amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Listo. Entonces la segunda tabla tiene que ver con mi prójimo. Entonces Jesús le dice, si es verdad que estás guardando la ley en cuanto a tu prójimo, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Esa no sería una muestra de amor? Claro. ¿Y que estaría cumpliendo la ley? Amén. Pero a través de mostrarle su falla con la segunda tabla, le muestra su falla con la primera. ¿Por qué? Porque amaba sus posesiones más que a Dios. Amaba su propio concepto de sí mismo que le decía que él era bueno. Y nunca estuvo dispuesto a reconocer su necesidad de Dios. Entonces, ya hicimos este resumen. Llegamos al versículo 22. Afligido él por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchas cosas. Entonces, ¿anhelaba este hombre la vida eterna? No, anhelábamos la riqueza. Él anhelaba la vida eterna, pero no la podía obtener porque él amaba más el dinero, él amaba más las cosas terrenales. Muy bien. Entonces estaba apartado. Sus posesiones eran un estorbo. ¿Se acuerdan las parábolas que Jesús contó en Mateo 13 acerca de un hombre que está ahí trabajando en su tierra y se encuentra un tesoro? ¿Y qué fue hizo? Lo enterró. No, bueno, además de que lo enterró, ¿qué hizo? Hoy vendió todo lo que tenía para Claro. comprar ese terreno. Muy bien, Juan David, vendió todo cuanto tenía. Es decir, que para él lo más importante es ese tesoro. Ojo, esas parábolas no enseñan que usted puede comprar la salvación. Esas parábolas enseñan que Cristo debe ser su mayor tesoro, que usted está dispuesto a darlo todo por tener a Cristo. ¿Listo? La parábola de el tesoro en el terreno, la parábola de la perla de gran precio, enseñan que la persona, cuando el Espíritu Santo le quita el velo de los ojos, es capaz de entender que Cristo es lo más importante, que Cristo es lo más valioso. Entonces, ahora vamos a entrar a la siguiente parte, donde encontramos entre los versículos 23 hasta el 31 a Jesús mostrando las verdaderas riquezas. Ese es el gran tema de este bloque. Pero además, Jesús está mostrando que es imposible, que hay algo que es imposible. Hay algunas iglesias que hasta tienen el título en la fachada que dice, para el que cree, todo es posible. Pero aquí Jesús les va a mostrar que hay algo imposible. Bueno, hay muchas cosas que son imposibles. Para mí es imposible lamerme un codo. Para mí es imposible hacer girar mis piernas en el sentido del reloj y al mismo tiempo describir un número 6. Eso es imposible para mí. Es imposible silbar y cantar, decía mi abuelo. Entonces, además de todas esas cosas que son imposibles y que contradicen esa mentira de algunas iglesias, que todo es posible, que si usted tiene suficiente fe, aquí Jesús nos va a mostrar que hay algo imposible. Y es salvarse uno mismo. A ver, si yo me estoy ahogando en una piscina, ¿qué necesito? Alguien que lo ayude, que lo salve. Un salvador. Un salvador. Un salvador, gracias Jessica. Necesito un salvador, no me puedo salvar a mí mismo de ahogarme, mucho menos me puedo salvar a mí mismo de ir al infierno.
¿Cuál es la prueba más grande que el hombre no puede salvarse a sí mismo? ¿Cuál creen ustedes? La cruz. La cruz. Muy bien, güey. Lo terrible que fue la cruz, lo sangrienta que fue la cruz, lo injusta que fue la cruz. Y usted dice, uy, hermano, pero ¿cómo así? Claro, la Biblia enseña, y no estoy diciendo que Dios fue injusto, ojo, pero todos sabemos que al que no conoció pecado, fue hecho una ofrenda por el pecado, el justo por los injustos. Cristo, que nunca rompió la ley, se hizo maldición por causa de la ley para redimirnos a nosotros de la maldición de la ley. Entonces, es inútil que alguien tome de los símbolos diciendo gracias, Señor, porque soy salvo, porque soy bueno. Eso es absurdo. En el cielo solo vamos a ver pecadores, al igual que en la genealogía de Mateo 1 solo hay pecadores. Porque el cielo no es una recompensa para el que no peca, el cielo es un regalo para el pecador que reconoce su pecado y su necesidad de un Salvador. Entonces aquí tenemos a Jesús que además de estar interactuando con los discípulos, dice el versículo 23, voy a leer los versículos para tener una comprensión de lo que vamos a estudiar. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijitos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Salvarse para los hombres es imposible. ¿Cómo oro que el Espíritu Santo le ilumine la mente al que me está escuchando y comprenda que para los hombres es imposible salvarse? Lo que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y recuerdo que eso es una cita de Lucas 1:37, ¿se acuerdan? Cuando el ángel le dijo a María, María, usted no se preocupe por cómo va a quedar embarazada, solo acéptelo, porque nada es imposible para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Aquí está Jesús y él va a aprovechar, ojo, nunca podemos interpretar un pasaje sin el contexto y el contexto aquí es que Jesús ahora va a utilizar el ejemplo de este joven rico religioso para profundizar en su enseñanza. Entonces Jesús mira alrededor, ¿sí ven lo que dice el versículo 23? Ahora Jesús mira a la multitud. Y entre la multitud están estos fariseos religiosos ricos. Porque los ricos eran los líderes religiosos que habían hecho de la religión un negocio. Entonces, cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. ¿Sí o no?
Mucha de la gente a la que le vamos a predicar el evangelio dice, no, yo no creo porque es que veo que los pastores solo se enriquecen. Vemos los pobrecitos que viven allá en ese reino independiente llamado el Vaticano, que es un país independiente de 823 habitantes, que tiene más plata que, por eso decíamos que tiene más plata que cura con dos iglesias. Entonces, aquí tenemos, y Jesús mira ahí alrededor y ve a los religiosos ricos. Ahora les pregunto, ¿están las personas ricas condenadas al infierno? Según este pasaje. No. No. Cuán difícil es, pero no imposible. Acuérdense que los discípulos dicen, ¿quién pues podrá salvarse? Si no se pueden salvar los ricos, entonces ¿quién? Ellos están entendiendo. Y mire que Jesús no los corrige. Aquí hay varias cosas que debemos comprender. Versículo 23, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y podríamos dar razones por las cuales una persona que es rico no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ya vimos que en este pasaje encontramos algo que es imposible. Es imposible entrar al reino de Dios aún siendo rico. Es imposible entrar al reino de Dios por sus propios medios. Y mire que los discípulos lo están entendiendo. Mire el versículo 26. Ellos preguntan, entonces, ¿quién podrá salvarse? Esa pregunta o esa expresión salvarse es lo mismo que entrar en el reino de Dios, es lo mismo que ser salvo del juicio divino, es lo mismo que ser salvo del infierno o ser salvo de las consecuencias del pecado. Y si hubiese tenido que escoger un nombre basándome en estos primeros versículos del pasaje, pues escogería la imposibilidad de la salvación, porque de eso trata estos primeros versículos. ¿Sí? Entonces, como les dije, tenemos la ilustración de este joven rico a quien Jesús va a usar para explicar, para profundizar. Lo mismo que les ha dicho Jesús es lo mismo que Jesús dijo ahí en Marcos 8:35, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Y eso fue exactamente lo que hizo este joven rico. Él perdió su alma eterna por riquezas temporales, terrenales. Entonces, si a usted le gusta tomar notas, entonces el bosquejo es, primero, Jesús aquí nos va a enseñar acerca de la pobreza de las riquezas terrenales. La pobreza de las riquezas terrenales. Ahora, ¿por qué a alguien rico? Vamos a analizarlo psicológicamente. ¿Por qué una persona rica no puede encontrar la entrada al reino de los cielos? Primero, porque viven con una falsa sensación de seguridad. Ellos creen que sus riquezas son su seguridad. Entonces no están desesperados. Por el contrario, se sienten orgullosamente seguros de depender de sí mismos, porque al depender de sí mismos es lo que los ha llevado a su posición donde están, y por eso están muy felices y confiados. En 1 Timoteo 6:17, Pablo le dice a Timoteo que los ricos tienden a ser engreídos y a poner su esperanza en las riquezas que son inciertas. Entonces estamos llegando al punto de
¿Por qué una persona rica puede estar lejos de encontrar la entrada al reino de los cielos? No están desesperados. Ellos no buscan ayuda fuera de sí mismos. Y ellos disfrutan de el éxito que les ha hecho ser ricos y les resulta difícil interesarse en entrar al reino de Dios y lo que Dios les pueda proveer, porque les están yendo muy bien por sí mismos. Otra razón, podríamos decir que los ricos tienden a estar aferrados a este mundo. Están solamente centrados con sus cosas terrenales. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 6:21? Donde esté su tesoro, ahí estará también, ¿qué? Su corazón. Su corazón. Y ahí mismo en ese pasaje de 1 Timoteo 6, Pablo advirtió que la raíz de todo mal es el amor ¿a qué? Al dinero. Al dinero. Ahora hablemos de algunos tipos de males. Pues toda clase de males relacionados con el mundo. Las personas utilizan todos los medios posibles, lícitos o ilícitos, para acumular el dinero que tanto aman. De eso están llenos las noticias. Narcotraficantes, secuestradores, ladrones, quieren tener dinero por cualquier medio. Encontramos a los pobres políticos ganándose 26 millones de pesos mensuales y queriendo más, y robando y haciendo cosas. Están consumidos por el mundo. Son igual que ese rico insensato de Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, que mirando sus cosechas dice, voy a construir graneros más grandes, esta noche me voy a pegar mi rasca, me voy a llenar hasta las orejas. Y entonces la pregunta del Señor Jesús, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes, ¿para quién será? Pero tristemente así es con las personas que tienden a poner su confianza en el dinero. Eso para entender un poquito lo que hay en su mente. Tercero, las personas ricas tienden a ser egoístas. Todo lo hacen por ellos mismos, por sentirse bien, por el placer propio, por autogratificación, por vivir más cómodos. Si llegan a regalar mercados, quieren que les tomen fotos, que les manden cartas de agradecimiento y todas estas cosas. Entonces quieren tener un mejor estatus, hacen un club social para ayudar a los pobres, pero entonces van y juegan con sus amigos golf y que todos se enteren de la gran donación que están haciendo. Entonces todo eso tiene que ver más bien con su orgullo, con mostrarse a sí mismos, ¿sí? Es como la historia que Jesús contó ahí en Lucas 16 sobre el hombre rico y Lázaro, ¿recuerdan? Este rico vivía para darse placer e ignoraba completamente las necesidades de los pobres a su alrededor. Así, en este sentido psicológico, es imposible que las personas ricas encuentren la entrada al reino debido a su autosuficiencia, egocentrismo, su éxito, y están tan enredadas en las cosas de este mundo que han obtenido con su autopoder, su autosuficiencia, que eso les aparta de entrar en el reino. Pero ese no es el punto aquí, ojo, porque el Señor ha afirmado que es imposible que una persona rica entre en el cielo, tomando como ejemplo ¿a quién? A este joven rico religioso. Ojo, ese es el punto más de mayor estorbo, su religión. En el contexto de Israel, las personas ricas pertenecían a las castas religiosas. Y según su teología, ellos eran ricos porque eran bendecidas por Dios. Vuelvo y les digo, cualquier parecido con las iglesias de hoy no es pura coincidencia. ¿Sí ven por qué les funciona tanto esa retahíla de que si le dan 100 y Dios le da 10,000? Porque quieren ser ellos el centro, ellos quieren recibir la bendición, pero no están dispuestos a conocer a Dios. Ahora, ellos pensaban,
Si una persona es rica es porque Dios la bendijo. Si es pobre es porque Dios la maldijo. Si la persona tenía salud era porque Dios se la había dado. Y si estaba enfermo era porque Dios lo había castigado. Bastante simple su teología, ¿no les parece? Pero, ¿cuál era el problema con esa teología? ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba mal. Y ahora, la idea era que un hombre muy religioso, como el joven rico que acabamos de ver, que era muy rico, él podría entrar fácilmente al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dado todo. Y con mucho dinero podía comprar todos los sacrificios de animales. Comprar animales perfectos que una persona más pobre no podría comprar. Es más, los pobres quizá ofrecerían una palomita, un ave, Tórtola. una tórtola. Y aún así, estos personajes seguían siendo bendecidos, teniendo plata, y según eso, eso significaba que Dios se complacía con ellos. Y si ellos veían que tenían más riquezas, pues se suponía que tenían más espiritualidad, eran más bendecidos. Y así subían por la escalera del éxito. ¿Se acuerdan que este joven era una condición atípica porque era alguien joven que presidía o que gobernaba una sinagoga? ¿Se acuerdan? Les voy a dar algunas cosas que pensaban los rabinos de esa época. Ellos decían que con la limosna se compraba la redención. ¿Se acuerdan qué fue lo que llevó a la protesta, al movimiento protestante? A la reforma que cada vez que se echaba una moneda, cada vez que sonaba, el alma un alma se iba salvando. El alma pasaba del purgatorio al cielo, imagínense. Entonces los pobres que no tenían plata no podían hacerlo, pero Jesús dijo que era de los pobres el reino de los cielos. Qué contradicción, ¿no? Ahora, si usted lee el libro de Tobit, que es uno de los libros deuterocanónicos, dice en una de sus citas, dice, porque la limosna libra de la muerte y esto limpiará todo pecado. Eso fue lo que promovió el judaísmo. Les decía que si ellos querían lavar sus pecados, debían dar dinero. Todavía se dice eso. Todavía hay personas que creen eso, que creen que porque le dan a los pobres. De hecho, hay algunas iglesias que dejaron el evangelismo y se convirtieron en centros de ayuda social. ¿Sí? Entonces, según ellos, ¿cómo se volvía alguien perfectamente justo? ¿Cómo se libraban de la condenación de la ley del infierno? Dando dinero. Así que cuando Jesús dice, miren, es muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios, eso era una idea totalmente contraria para ellos. No la entendieron. Eso está sacudiendo todo su sistema de creencias. Y recuerde que Jesús le está diciendo esto a los discípulos que habían venido y habían confiado en Cristo. ¿Sí? Y los discípulos todavía pensaban que un signo de bendición divina era las riquezas. Y si tenía riquezas, eso le podía dar lo necesario para hacer ofrendas. Y si hacía ofrendas, compraba su entrada al reino de Dios. Entonces, ellos asumían que había una relación entre la riqueza y el poder y la bendición de Dios. ¿A quién se nos hacen parecidos? A los amigos de Job. Y los rabinos estaban de acuerdo con estos amigos de Job. Pero Jesús aquí les dice algo impactante. Lo difícil que es para los ricos religiosos entrar en el reino de Dios. ¿Está hablando de cosas psicológicas que ponen su...? No, no está diciendo eso. Eso solo lo mencioné como un punto de referencia. ¿Estaba hablando religiosamente? Realmente no, porque ellos pensaron que podrían comprar su entrada con las ofrendas, pero no es eso lo que está diciendo el Señor. Si usted mira el versículo 24, aquí en Marcos 10,
dice que los discípulos se asombraron de sus palabras. Ellos están totalmente dando su cabeza vueltas. Fue asombroso lo que escucharon. Es difícil para este joven exitoso religioso, respetado, rico, entrar en el reino de Dios y ser salvo. Recibir vida eterna. Es imposible. ¿Sí? A los ojos de los discípulos, ellos deberían ser los primeros, los que iban encabezando el desfile al cielo. Pero aquí Jesús les está dando una lección muy importante. ¿Cuál es? Que es imposible salvarse a sí mismo. Que es imposible a partir de dinero tratar de comprar la vida eterna. ¿Sí? Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y eso contradice lo de algunas iglesias, que le dice a la gente que entrar en el reino de Dios es tan fácil como hacer una oración. Repita después de mí. ¿Pero qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es qué? Es difícil entrar al reino de Dios siendo rico. Imposible ser rico, religioso y pretender comprar su entrada al reino de Dios. Así que Jesús le repite. Si ve el versículo 24, hijitos. Y aquí amplía un poco la declaración. Es difícil entrar en el reino de Dios. Y el punto aquí es que no es algo solo para los ricos. Sencillamente es imposible entrar en el reino de Dios. Y en la mente de los discípulos se están preguntando, si los ricos no pueden hacerlo, nadie podrá hacerlo. Es muy difícil. Entonces Jesús no los corrige y mire lo que dice el versículo 25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Aquí volví a mirarlos. Entonces, ¿qué camello, no? Pero la pregunta es, ¿por qué un camello? Porque era dentro del entorno de lo que él estaba. Si miráramos un poquito más atrás en la tradición del Talmud, ellos decían, se referían a un elefante, porque en el oriente, más hacia el oriente, los animales más grandes son los elefantes. Es imposible que un elefante pase por un lugar pequeño. Pero aquí, los judíos, el animal más grande que conocían era un camello. Y aquí, hermanos, vamos a derribar el mito de que en el muro de Jerusalén había una puerta llamada el ojo de la aguja. Eso es mentira, eso no existe. Se refiere a una aguja normal de coser. ¿Qué tan difícil es pasar un camello por ese ojito de la aguja, hermana? Si a veces nos cuesta trabajo pasar un hilo. No es sino, miren a Harold un ratico tratando de enhebrar una aguja. Él dice, ¿sabe qué dice Harold? ¿Qué camello? Es que ya no trato, ya pido ayuda mejor. Porque es imposible. Entonces, Jesús está hablando mediante esa ilustración de algo que imposible. Les está diciendo, oigan, de verdad, es imposible que alguien pueda. Es más, acuérdense que el Señor Jesús, ellos están tan aterrados que les dice ahí en el versículo 26, ellos entonces dijeron que ¿quién pues puede ser salvo? Si los ricos no pueden, entonces ¿quién puede? ¿Sí ven? Los discípulos mismos todavía estaban invadidos por esa enseñanza falsa de que a través de la riqueza se podía llegar al cielo o que ser rico era un sinónimo de bendición. Pero acuérdese que el Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes ¿qué? Lo arrebatan. Dice que el camino de la salvación es un camino angosto y una puerta angosta y que son pocos los que la encuentran. En Hechos 14:22 dice que es necesario llegar a la salvación a través de muchas tribulaciones y de esa manera entrar en el reino de los cielos. Entonces,
ellos lo entienden. Versículo 26. ¿Quién podrá salvarse? Entonces, Jesús, ahí en el versículo 27, les dice lo que es imposible para los hombres. Y recuerde, es imposible que usted se autorreforme para entrar al reino de Dios. Uno evangelizando se encuentra a esas personas, no sé si ustedes se las han encontrado. Esas personas que dicen, uy, hermano, pues es que a mí me da pena ir a la iglesia porque yo todavía me tomo mis aguardientes y me gusta ir a echar piedra, a jugar tejo. Yo me voy a quitar un poquito de esas cosas y cuando sea menos malo, entonces voy a la iglesia. ¿Se han escuchado ese tipo de personas? Eso contradice lo que el Señor dijo allá en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, y pregunta, ¿puede un leopardo quitarse las manchas? ¿Puede comprarse una botella de Clorox y quedar completamente amarillo, sin rayas, sin manchas? No. Ahora, ojo, luego sigue diciendo el Señor ahí en Jeremías, ¿puede un negro volverse blanco? Y usted no me va a decir que Michael Jackson lo hizo, porque él seguía siendo negro, así se haya despigmentado. ¿O no? Ay, ¿Cuál es la Breña. respuesta para esas preguntas? Es imposible que un leopardo corra tan rápido que se le caigan los puntos, o que el negro resulte el cirujano que le hizo el tratamiento a Michael Jackson para volverse blanco. Eso es imposible. Lo vimos blanco, pero solo Dios sabe qué tenía que hacer ese pobre negro para seguir siendo blanco. Le tocaba trabajar y ganar como blanco para... No, le tocaba trabajar y cantar como negro para vivir como blanco. Hacerse pintura blanca. Entonces, el pecador, hermanos, lo que está diciendo Jesús, está atrapado en una situación que es imposible. Ahora, yo quiero que ustedes miren que las palabras de Jesús son similares a la de Lucas, capítulo 1, cuando María le está preguntando al ángel, ¿y cómo pues va a ser esto? ¿De qué estaba diciéndole el ángel a María? Vas a quedar embarazada. ¿Y María qué dice? Eso es imposible, porque yo no me he acostado con ningún hombre. Y entonces el Espíritu Santo dice que es el poder de Dios. Y acuérdense, ¿en qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3? Tú necesitas nacer de Dios. Necesitas nacer de Dios. Aquí tenemos a Jesús repitiendo de manera, con palabras diferentes, el mismo concepto que le dijo a Nicodemo. Lo que es imposible para los hombres, solo Dios lo puede hacer. Entonces, le voy a decir a alguien que ha entendido el evangelio que solo tiene que repetir una oración para ser salvo. No, porque eso es algo que solo Dios puede hacer. Cuando la persona me pregunta a mí, entonces, ¿ahora qué sigue? Pues ahora sigue que usted se vaya a un lugar solo, hable con Dios, le diga que está arrepentido, que usted es un pecador de 7 leguas, que es una persona mala, que ha entendido que necesita un Salvador y que ese Salvador es Cristo, que ahora renuncia a su creencia de que era alguien bueno y ha entendido que es alguien malo, que no puede salvarse a sí mismo y necesita un Salvador. Pero eso no es una oración, es un conjunto de oraciones y de una situación personal, producto de la obra de Dios en la vida de la persona. ¿Listo? Entonces, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado Potestad. el poder ¿de qué?
De ser hechos hijos de Dios, de ser hechos, Harold, no llamados, sino ser hechos. Ser hecho. Solo Dios es el que hace hijos de Dios. Ojo con esto. Si viene alguien, una mujer de afuera, y me dice, venga, aquí le traigo a su hijo. ¿Ustedes creen que... No me digan que voy a tener problemas con Claribel? Claro, además de eso, voy a tener que decirle, eso es imposible, porque yo a usted no la conozco, no la he visto jamás en mi vida. Yo no puedo tener un hijo a menos que yo intervenga y sea un niño, hijo de Freddy Rojas. A menos que Dios intervenga, nadie llega a ser hijo de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Perfectamente, sí. Entonces, solo Dios puede hacer hijos de Dios. Es un milagro divino y es posible solamente para Dios. Lo que necesito hacer como pecador es lo que hizo el hombre ahí de Lucas 18. ¿Se acuerda el publicano? Ten misericordia de mí, un pecador. Se está golpeando el pecho, reconociendo que él no podía salvarse. Entonces, aquí vemos dos cosas que están opuestas. La pobreza espiritual de los ricos y la riqueza espiritual de los pobres. ¿Sí están viendo ese contraste que está haciendo el Señor ahí? Ahora, el segundo punto de nuestro bosquejo, vamos a ver las riquezas de la pobreza. Vamos a hacerlo rápidamente, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, mira, nosotros lo dejamos todo y te seguimos. Hicimos lo que ese joven rico no hizo. ¿Sí se dan cuenta? Contraste. Y además, Pedro, me imagino que recuerda cuando Jesús confrontó a la multitud ahí en Juan 6 y Jesús les dijo, ustedes solo me siguen porque les llene la barriga. ¿Se acuerdan Juan 6? Y Jesús le dice a los discípulos que ustedes también se quieren ir. ¿Qué dijo Pedro? Representando a todos, dijo, pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí lo están viendo? Entonces Pedro está diciendo, nosotros hicimos lo que tú le dijiste a ese joven y que él no hizo. Nosotros lo hemos dejado. Te hemos seguido. Yo creo que Pedro también tenía en su cabeza el acontecimiento que narra Lucas 9, cuando hay unas personas que están queriendo ser aspirantes de discípulos. Y entonces el Señor, este hombre, el primero le dice, espere que tengo que ir a enterrar a mi padre. Y no es que el papá estuviera enfermo. Lo que él quería era, le está diciendo a Jesús, espérate que mi papá se muera y entonces yo te voy a seguir porque tengo esta responsabilidad de cuidar a mi padre. O el otro que dice, debo ir y recoger algo de dinero de mis parientes. Está pensando en su herencia. ¿Y qué le dijo Jesús? No. El que no me sigue ahora no es digno de entrar en mi reino. Si usted tiene otras agendas, no puede entrar en el reino. Si usted mira el registro de Mateo, de este mismo acontecimiento, ahí en Mateo 19, 27, Pedro dice, ¿qué pues tendremos? ¿Qué hay para nosotros? Y Jesús es tan bueno que les contesta ahí en los versículos 29 y 30. En verdad, de cierto les digo que nadie ha dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, granjas por mí y por causa del evangelio. No como un acto de filantropía, no como Bill Gates, que desinteresadamente donó $3,000 millones para desarrollar la vacuna que tanto necesita el mundo. No estamos hablando de eso. Dejaron todas estas cosas por la causa de Cristo.
y del evangelio. Y dice Jesús, recibirá 100 veces más ahora en la era presente. El Señor Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, tú crees que has dejado todo, pero tú no tienes idea. No dejaste, ganaste. ¿Por qué? Porque ahora, Pedro, tú eres parte de la iglesia. A mí me encanta la experiencia que tuve con Joselina hace 15 días, que llegué a su casa. La hermana Elvira nos preparó un delicioso café, nos sentamos en la sala de su casa y era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y hablamos y él nos contó de la camioneta y nos contó de cómo había llegado a Fusa y ustedes no se han dado cuenta de lo incómodo que es a veces hablar con personas que no conocen. Uno no sabe qué decirles, pero por ejemplo a mí que soy tímido y ustedes dicen, este hermano qué tímido va a ser y vea la carita que hace doña Blanquita. Pero yo soy tímido, hermanos. Después de cierto tiempo a mí me cuesta trabajo seguir la conversación. Pero cuando estoy hablando con un hermano, cuando estoy hablando de las cosas de Dios, no hay quien me calle. Y entonces llego donde Joselín y conversamos, y nos muestra la camioneta. Y entonces salió de Anita y Samuel. ¿Y qué hubo? ¿Cómo va el proyecto? Estamos orando por ti para que puedan ir a la China. Y seguimos como si nos acabáramos de ver el día de ayer. Esa fue mi sensación. Jesús le dice a Pedro, no has perdido, has ganado. Has ganado muchos padres, muchos hermanos, muchas hermanas, muchas casas. Yo digo, voy a viajar y Alcida dice, acuérdese que aquí hay una habitación desocupada. Harold dice, ahí le tengo el rinconcito. Cristina me dice, puede venir a almorzar. Rosita dice, venga a tomar café. Los Mendoza dice, venga, toma anticovid y aprovecho y le doy la ivermectina. Olga dice, venga, toma oncecitas y charlamos con los niños. Todos. Entonces, ¿perdí? No, ganamos. El Señor dice, en esta era. No perdiste. Tinto con empanada. Bueno, está bien, Rosita. Tengo como 15 testigos aquí presenciales. Ajá. Y es mañana, y es mañana. Y mañana voy para allá, entonces, vea pues. Oye, quería preguntar eso. Entonces, recuerden lo que pasó en el primer siglo. La iglesia estaba llena de peregrinos que habían venido de todos los lugares del mundo donde estaban estos judíos. Habían venido para celebrar la Pascua, ¿se acuerdan? Pero ahora encontraron a Cristo. ¿Ustedes creen que ellos querían volver? No, porque en los lugares, en las ciudades donde ellos estaban, no habían creyentes. Acuérdense que solo había una iglesia y estaba ¿dónde? En Jerusalén. Había la iglesia de los 3,000, de los 5,000. Y estaban ahí. Ellos se quedaron ahí con todos estos hermanos y fueron allí recibidos, amados. ¿Se acuerda que Pablo, ahí en 2 de Corintios 8, 9, está contando que él va viajando ahí por el Mediterráneo, recogiendo una ofrenda para llevarla a los hermanos en Jerusalén? ¿Para qué? Para que ellos pudieran continuar cuidando personas. Cuando Harold está hablando de las ofrendas, pues ustedes dicen, bueno, ¿y cuántas Biblias estamos comprando? No, no solamente es para llevar el mensaje. Es para que si hay un hermano en necesidad se le pueda hacer una ofrenda y lo hemos hecho, hermanos. Es para cuidar. No es para construir un gran templo, es para edificar vidas, para cuidar de los que están necesitados en medio de nosotros. Por eso son las ofrendas. Hay algunos de ustedes que dicen, no, pero ¿para qué voy a ofrendar si es que no tenemos? No. En estos días hemos visto personas con necesidades porque esto de la pandemia ha golpeado mucho económicamente a muchas personas. Pero mire, Jesús dice, no solamente en esta era, sino que si usted mira ahí en Mateo 19, que vuelvo y les digo, es un paralelo a este, Jesús amplía más y ¿saben qué les dijo? Yo les digo que ustedes que me han seguido,
En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también, diciéndole a los discípulos, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús? Al milenio, cuando toda la tierra va a ser, esta palabra regenerada que está ahí en Mateo 19, es la misma de Tito 3:5. Es la misma palabra. Y se refiere cuando las cosas sean hechas de nuevo. En el milenio, Jesús va a reinar por 1000 años. Las personas van a vivir por mucho tiempo. La tierra va a producir comida como nunca jamás ha producido. Y Jesús le dice a los discípulos que ellos van a reinar sobre las 12 tribus. Pero ¿sabe qué? Usted también y yo vamos a reinar con él. Amén. 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 Eso es lo que dice la Escritura. Porque ahora nosotros somos un reino de ¿qué? ¿Se acuerda que estudiamos en Primera de Pedro? Un reino de reyes y sacerdotes. Vamos a reinar juntamente con Cristo, no solamente, bueno, principalmente aquí en la tierra durante el milenio. Entonces, aquí tenemos al Señor dándole promesas, no solo para el presente, sino también para el futuro, para el milenio. ¿Listo? Qué tremenda todas estas verdades que estamos aprendiendo a partir de este pasaje. ¿Qué obtenemos? Pregunta Pedro. Vimos a este hombre rico que terminó evidenciando que espiritualmente era pobre, un miserable, arruinado espiritualmente. Y nosotros somos los desposeídos, los que no tenemos nada, y que según lo que tú estás diciendo terminaremos siendo ricos espiritualmente, pero además de eso, ¿qué obtenemos? Entonces, ¿qué le ha dicho Jesús? Van a tener una comunión mundial con creyentes. Les ha prometido que reinarán en un reino, y aunque nosotros no somos apóstoles y no nos vamos a sentar en 12 tronos a juzgar las 12 tribus, sí vamos a reinar con él en la eternidad, la vida eterna. Y la última palabra del Señor es muy práctica. Mira ahí en el final del versículo. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. ¿Qué significa eso? Que los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. ¿Qué creen que quiere decir? Igualdad. Igualdad. ¿Se acuerdan que Jesús contó una parábola, una historia, ahí en Mateo 20, del 1 al 16, donde un hombre salió a contratar unos obreros? Salió a las 6 de la mañana, salió a las 9 de la mañana, salió a las 12, a las 3, y a las 6 de la tarde le pagó y les empezó a pagar de los últimos a los primeros, pero a todos les pagó lo mismo. Igualdad. Los últimos serán los primeros y los primeros serán postreros. Es decir, que la recompensa va a ser igual para cada uno de los creyentes. Vida eterna, gobierno. Entendemos que el Señor Jesús dijo que hay un galardón especial y es lo mismo que dice Apocalipsis. Yo no puedo creer que Dios no vaya a recompensar al apóstol Pablo de una manera particular, siendo que Pablo hizo lo que hizo por la obra de Dios y que me vaya a dar a mí el mismo tipo de recompensa que a Pablo. Entonces creemos que hay unos grados de recompensa, pero lo que Jesús está diciendo es que en un principio la recompensa será igual para todos. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir esa frase. Los últimos serán primeros, los primeros serán postreros. Esta promesa de bendición, hermanos, es para ahora. Tenemos muchos hermanos, muchas hermanas, muchas casas donde se nos ama, se nos recibe, tenemos comunión.
Para el futuro que tenemos, la promesa de reino. La bendición de la eternidad es igual para todos. Sí, el rico se fue espiritualmente pobre para siempre. Tristemente, si no se arrepintió, ese joven rico, a pesar de todas esas riquezas, ¿dónde terminó? El infierno. En el infierno. Los pobres, los que lo habían dejado todo por él y lo habían seguido. ¿Ustedes creen que ahora los discípulos están disfrutando de la eterna gloria de Dios? Sí. ¿Se acuerdan nuestro hermano Jean Elliot, que fue asesinado por los Aucas? Él tiene una frase que dice lo siguiente: no es tonto el que renuncia a lo que no puede conservar para conservar lo que no puede perder. Quien Que si lo desee, repite, señor. que si lo repite, dicen aquí unos en mi casa. Listo, es una frase de Jean Elliot, el hermano que fue asesinado en el Ecuador por los indios Aucas. Él dijo, no es tonto el que renuncia a lo que no puede conservar. Es decir, no puedo renunciar a lo que no me puedo llevar de esta vida. No hay muertos con trasteos, en otras palabras. Para conservar lo que no puedo perder. No puedo perder la vida eterna. Pero él entendió que sacrificar, renunciar a lo que no puede conservar, a estar aquí unos años más con su esposa, con sus hijos, con su hijo, no era comparable con recibir inmediatamente lo que jamás podría perder. Quien desee verdaderamente heredar el reino de Dios, ser salvo, escapar del infierno, debe estar internamente libre del dominio del orgullo, de la confianza en su propia bondad y en su religión. Debe ser libre de la ilusión de que es justo y debe estar dispuesto a dejar su confianza en sí mismo, su familia, sus placeres, su riqueza, todos los ídolos, confesar su pecaminosidad e incapacidad y entender que no puede agradar a Dios por sí mismo. Voy a terminar con una ilustración. Hubo un hombre que era esclavo en una casa y el esclavo, el amo de ese esclavo lo veía él tan feliz, lleno de gozo, lleno de satisfacción. Entonces el amo le dijo, yo quiero tener lo que tú tienes. Entonces el esclavo le dijo, la única forma de que tengas lo que yo tengo es que vengas así con tu vestido limpio y bonito y trabajes con nosotros. El hombre dijo, no, pero ¿cómo así que para ser cristiano tengo que volverme igual a ustedes? No, y se fue ofendido. Pero luego volvió a ver a este esclavo que era tan feliz y él dijo, no, yo definitivamente quiero eso. Y fue y le dijo al esclavo, listo, voy a empezar a trabajar con ustedes. Y el esclavo le dijo, no, ya no es necesario, amo. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto. ¿Me entienden la ilustración? Debes estar dispuesto a renunciar a todo por tener a Cristo, porque entiendes que Cristo es tu mayor tesoro. Debes estar dispuesto a renunciar a la comodidad, a tu confianza, a tu autosuficiencia. Debes estar dispuesto a estimar a Cristo como más valioso y precioso que cualquier cosa o persona o ubicación o lo que sea. Debes estar dispuesto a reconocer que Cristo es un Salvador y Señor tan grande que estaría dispuesto a renunciar a cualquier cosa, a todo y a todos, abandonándolo por Cristo, por recibir el perdón y la promesa espiritual que hemos visto que Cristo nos ha dado. Oremos, hermanos. ¿Paras la grabación, por favor?